Hola, bienvenidos a este episodio especial, a esta nueva fase que les traemos de nuestro podcast Entre su voz y la mía. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este nuevo formato que les traemos, el formato de video, y me complace mucho compartirlo con todos, pero en especial con los que han estado con nosotros desde el primer episodio. Hay mucha gente que nos ha escrito, nos ha mandado imágenes, videos, audios de cómo ha disfrutado estas 2 temporadas y por eso me motivé a hacer esto, a poder cerrar la temporada Amor sin Manual agradeciendo y contando cómo fue que comenzó todo esto, cómo fue que inició este proyecto que en algún momento pensé que no iba a ser de mucha relevancia o que quizás era una idea loca, así lo llegué a pensar, pero me doy cuenta que edificó a mucha gente y por eso hoy quiero compartirles cómo inició entre su voz y la mía. Saben, atreverse a hacer algo nuevo es muy complicado, demasiado complicado y yo lo puedo entender muy bien porque la verdad yo no había visto eso en mí, del cómo me podía desenvolver, cómo podía hablar. Yo siempre creí que no era buena hablando, que no era buena frente a las cámaras, porque no había encontrado eso en mí, la verdad. Pero recuerdo que en el colegio en el que estuve pasando mi bachillerato, ahí había una radio y la verdad que yo al verla pensé que era pues, algo del colegio y que yo nunca iba a poder estar ahí porque no iba a poder aportar algo bueno ahí. Pero recuerdo que hubieron unas audiciones y en ese momento yo dije, bueno, pues, tal vez quedo, pero era, bueno, por una parte creo que era con tal de no pasar la clase de inglés. Pero recuerdo que ese día me dijeron de que tenía que hacer algún anuncio para promocionar el colegio y nunca voy a olvidar ese día. Es un día muy especial para mí, que lo llevo mucho en mi corazón porque recuerdo que ese día en la tarde mi mamá me ayudó a escribir mi sketch y yo estaba muy nerviosa. Yo dije, yo no voy a poder decirlo, yo no voy a poder decirlo, pero cuando llegó el día me di cuenta que yo tenía potencial para poder hablar. Y yo en el momento no creí que eso iba a desarrollarse más, que ese talento Dios lo iba a pulir aún más, pero cuando llegué a Escogidos por Gracia fue cuando esa idea empezó a surgir. Mis papás también sembraron eso en mí. Mi papá fue una de las personas que más me motivó y me decía que por favor le contara al pastor mis ideas y que lo hiciera ya. Pero yo tenía mucho miedo, estaba tenía mucho temor en mí porque creí que eso no iba a ser relevante para las personas, que, como lo repito, creí que iba a ser una idea loca, pero me di cuenta de que había gente que podía apoyar ese sueño mío, empezando por mi papá, mi mamá, mi hermana, quienes me dijeron que me atreviera a hacerlo, pero como les repito, hacer algo nuevo es tan complicado, nos da un miedo tan inmenso, pero yo siento que cuando tú le comentas tu sueño a Dios es cuando Él te da el discernimiento de saber si es un sueño humano o es lo que Dios tiene preparado para ti. Y yo recuerdo que se lo conté a mi pastor y él me dijo, yo creí que me iba a decir que no, pero con mucha emoción me dijo, claro que sí, mija, ¿y qué necesitas? Y bueno, yo hice una lista de lo que necesitaba, pero no teníamos mucho tampoco para iniciar, no teníamos cámara, no teníamos micrófonos especiales. Y recuerdo que se lo pude contar a un joven de la iglesia, a Reineri. Eso fue, tenía mucho nervio porque creí que tampoco iba a apoyar esta idea, pero él me dijo con mucha emoción que me iba a ayudar, que me iba a estar apoyando en esto. Supe que era de Dios porque hubieron muchas personas apoyando mi idea y algo dentro de mí me decía que tenía que contar mi testimonio. Yo sé que era Dios hablándome también. Yo no le había contado a nadie mi testimonio más que a mi propia familia, pero me daba miedo poder contárselo a alguien más y yo dije contarlo en mi podcast y que mucha gente se entere de lo que pasó conmigo, quizás me van a juzgar, pero luego me di cuenta de que eso que pasé era para edificar a muchos otros también. Ahí fue cuando una vocecita me dijo lo que nadie sabía de mí. Y esa frase quedó tan marcada en mí y yo dije, ese tiene que ser el título de la temporada. Entonces yo oré mucho, le pedí demasiado a Dios para que Él me ayudara a contar mi testimonio, pero que Él fuera el centro de todo, que Él fuera el protagonista de mi historia. Y cuando la conté por primera vez en grabación, le quiero contar que pues tampoco fue sencillo, porque cuando grabamos la primera vez
no teníamos, bueno, en realidad no teníamos mucho equipo y al grabar pues no sabíamos cómo podíamos mejorar el audio y me acuerdo que mi amigo Reineri hizo lo posible para que el audio saliera con la mejor calidad, pero yo me sentía muy presionada, sentía que no iba a poder. Creo que ese es el miedo que uno como humano siente y uno no confía en lo que Dios tiene para nosotros, porque yo ni siquiera pude, bueno, yo sentí que yo no pude hablar bien. Ese primer episodio que grabamos no me gustó y lo tuvimos que volver a hacer. Fue un total reto para mí. Yo sentía que cuando lo escuché por primera vez, porque lo grabamos y luego lo escuchaba yo sentí que eso no se escuchaba nada bien. Yo dije, entonces esto no es para mí. Quizás fue una idea errónea la que tuve, que un podcast iba a edificar a gente y yo sentía que eso no edificaba. Pero mi mamita me animó mucho esa noche, al igual que mi papá. Me dijeron de que no desistiera, que esto iba a ser de mucha bendición. Volvimos a grabar, retomamos la grabación y me di cuenta que a la segunda vez tenía que prepararme aún más. Ya estaba mucho más nerviosa, entonces me preparé aún mejor. Recuerdo que también mi mamita me ayudó. Mi mamá siempre ha sido ese soporte en mi vida y recuerdo que ella me ayudó a escribir todo lo que tenía que decir. Fue como un guión, el cual lo leí y yo dije, Señor, por favor, que esto llene vidas, que esto llegue justo para la persona que lo necesita. Y así grabamos el primer episodio. Fue un reto total, pero cuando llegaron a mí otros testimonios, yo me sentí tan agradecida con el Señor porque pude entrevistar a mi pastor Giovanni, pude entrevistar a Laura, que es mi mamita, pude entrevistar a Carlos Alvarado, quien tenía un testimonio muy fuerte, pude entrevistar a Miriam Aguilar, quien se convirtió en mi amiga y créanme que escuchar sus testimonios antes de edificar a otra persona me edificaban a mí también y de cada uno de ellos pude aprender algo distinto. Y esa primera temporada, cuando la terminamos de grabar, yo tuve mucho miedo. Tuve miedo de qué iba a pasar, que si iba a tener vistas, si iba a tener dislikes, si iba a haber algún comentario negativo. Pero cuando lanzamos el primer episodio, el que fue el mío, me di cuenta que Dios tenía todo preparado. Ese primer episodio fue un total éxito y no me refiero a vistas, a likes, sino que a vidas edificadas. Porque recuerdo que llegaron muchos mensajes a mí diciéndome que ese testimonio había tocado sus corazones. Muchas mamás también que pedían por sus hijas y al escuchar esto sabían de que ese problema por el que estaban pasando tenía solución. Yo le agradezco al Señor por lo que pasé, porque ese fue una motivación para mí, para poder edificar a otras personas y que mi voz, solamente con mi voz, porque todavía no teníamos cámaras o no sabíamos cómo grabar, solo fue con audio, edificó a muchas personas. Y pasó lo mismo con los otros episodios. Fue un total éxito porque edificó demasiadas vidas y por esa razón fue que nos animamos a hacer una segunda temporada. Para la segunda temporada la verdad que tenía muchas ideas, tuve una gran lluvia de ideas, pero bien dicen que dos cabezas trabajan mejor que una porque Reineri, quien ha sido un gran apoyo en este proyecto, quien pues me ha ayudado con el audio, con las fotos, pues la verdad que ha sido de mucha bendición porque a mí me gusta mucho hablar, yo creo que soy una persona que es muy platicadora, pero para editar fotos me cuesta mucho, la verdad. Pero Reineri me ayudaba mucho con eso, pero también me daba más ideas. Y recuerdo que él me dijo que por qué no hacíamos una temporada especial por el mes de mayo, que es el mes donde se celebra el Día de la Madre. Y a mí me pareció una idea muy, muy buena, porque yo dije, ¿qué testimonios tan fuertes tendrá cada madre? Y me puse a pensar pues en personas muy rápido, pero quiero contarle que cada persona que tenemos en nuestro podcast, en nuestras temporadas, son personas por las que oramos previamente, por las que debemos servir en la iglesia, las que vemos restauradas porque queremos que nos hablen de eso, de su restauración. Y en esta temporada tuve la oportunidad de entrevistar a mujeres que tienen testimonios tan hermosos, que tienen testimonios que edifican tanto la vida de cada uno. Como les repito, edificaron primero mi vida al escucharlos. Tuve la oportunidad de grabar con Leti, una persona quien su testimonio pues nos enseña mucho
a seguir adelante a pesar de las adversidades. Tuve la oportunidad de entrevistar a mi pastora Anita, un testimonio tan lindo que nos recuerda sobre la fe. El testimonio también de Lili, quien, wow, yo creo que ese fue uno de los testimonios que más me edificó. Por favor, escúchelo, edifíquese también con porque es un testimonio que nos habla muchísimo de cómo adorar a Dios, cómo seguir creyendo en Dios en medio de las pruebas más difíciles de nuestra vida. Y terminando con Berito, quien la verdad que en este testimonio tuvimos mucho miedo porque no sabíamos cómo poder grabarlo, pues a Berito la habían operado y yo dije, Dios mío, quizás ella ya no va a querer, quizás va a ser un poco imprudente llamarla para que venga a grabar, pero ella con mucha emoción me dice, no, yo quiero grabar. Y yo dije, bueno, a mí me emocionó mucho porque entonces ese testimonio ya estaba, ya Dios lo había elegido para que pudiera ser contado. Y nuevamente Dios nos sorprendió en esta temporada porque si bien Reiner y yo estábamos trabajando pues muy bien como equipo, necesitábamos más ayuda y ahí fue cuando Dios nos mandó una persona muy especial, a Oscar, quien nos estuvo ayudando con la edición de las fotos, con la edición del audio, y eso me motivó aún más porque siento que mi idea está no solo edificando a través de nuestra voz, sino también en la edición. Créame que antes de iniciar cada episodio oramos y yo le puedo agradecer a Dios porque se siente su presencia en medio de esto y ha sido muy especial, ha sido demasiado especial. Cuando se mandan los episodios a YouTube, la verdad que tenía miedo nuevamente por ver las vistas, porque yo creo que eso es lo primero que mira uno al subir algo a internet, cuántas vistas, cuántos likes va a tener. Pero no se trataba de eso, se trataba de cuántas vidas edificadas iban a tener cada episodio. Y me pude dar cuenta de que este episodio se iba dedicado a las mujeres, a las mamás. También edificó a hombres, a jóvenes. Mi papá me contaba que testimonios de esta temporada le habían tocado tanto su corazón. Y a mí me emocionaba mucho porque yo dije, algo que empezó en diciembre del año pasado, del año 2025, hoy que pues estamos en el mes de mayo del 2026, me doy cuenta de cómo Dios tiene planeado todo para nosotros, cómo Dios es el que nos guía, el que permite ciertas pausas en nuestra vida para poder lograr algo distinto. Porque quiero contarle que este año 2026 yo me quedé sin estudiar, no pude entrar a la universidad y la verdad que fue algo muy, muy duro para mí en algún momento porque dije, ¿qué voy a hacer este año? ¿Me voy a quedar sin hacer nada? En algún momento lo cuestioné, voy a ser un estorbo para mis papás nunca me lo dijeron, pero es algo que empieza a maquinar uno mucho. Pero recuerdo que ahí fue cuando Dios puso ese propósito en mí, ese propósito de poder compartir su palabra a través de testimonios, a través de mi testimonio también y poder edificar vidas de distintos lugares, porque no se ha quedado solo en la iglesia. Hemos logrado llegar a tantos lugares, hemos logrado llegar a San Pedro de la Laguna, a San Juan Zacatepeques, hemos logrado llegar a salones de bellezas, a trabajos, porque un hermano nos comentaba que él escuchaba los testimonios en su tiempo de almuerzo y créanme que eso es tan emocionante para mí, yo sé que también para mi equipo, porque lo hacemos con mucho esfuerzo, porque queremos transmitir y enseñar lo que Dios hace en nuestras vidas. Queremos hacer saber que su palabra es luz y que con solo nuestra voz, que estos 9 episodios que hemos tenido, que han sido solo en formato de audio, pues han sido de tanta edificación y ahora en este nuevo formato de video espero que sea aún de más edificación para cada uno de ustedes. Quiero leerles un texto que es mi texto favorito, el que menciono en el primer episodio de la temporada pasada, que es Mateo 5:14, en donde nos dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Yo creo que cada testimonio ha sido de mucha luz para todas esas personas que han estado en oscuridad. Me he dado cuenta que Dios tenía un gran propósito para mí, que tenía un gran propósito para mi equipo, Reiner y Oscar, y hoy poderles compartir
la pequeña historia de cómo inició esto me llena demasiado, pues quiero animarlos a que ustedes también puedan compartir la palabra del Señor, que compartiendo los testimonios, aunque ustedes no lo crean, pueden llegar a edificar muchas vidas, pueden llegar a renovar el pensamiento de personas que piensan que muchas veces la vida ya no tiene sentido. Y créanme que cada uno de estos testimonios toca temas distintos en donde todos terminan en lo mismo, que Dios es bueno y Dios es el único que nos sostiene. Este episodio especial lo elegí porque quería agradecer a todas esas personas que nos han apoyado, a quienes han compartido estos testimonios tan especiales. Quiero agradecer en primera a mis papás, quienes fueron esa motivación para mí, quienes han compartido cada testimonio sin excepción alguna. Quiero agradecerles por ser el motor de mi vida y por animarme a aquello que pues me daba miedo. Quiero agradecer a mis pastores también por darme la oportunidad de compartir la palabra y testimonios por medio de este canal, por medio de nuestro canal Escogidos por Gracia, y quienes han estado en oración por cada uno de estos testimonios también y han orado por mí también. Les agradezco mucho por su apoyo tan incondicional. Le agradezco también a todos los hermanos de la iglesia quienes nos han apoyado y quienes han compartido, a los que nos han mandado fotos desde donde nos escuchan. Gracias a todos aquellos quienes hacen un tiempo en medio de su trabajo y después del trabajo para escuchar esto. Le doy gracias también a mi familia en general, a mi abuelita que comparte los testimonios en San Pedro La Laguna, quien ha mandado el testimonio a salones de belleza y me cuenta que las clientas del salón lo escuchan. Gracias por compartirlo. Gracias también a los amigos de mi papá quienes trabajan en Chimaltenango. Gracias por escucharlo y por compartirlo. Gracias a todos aquellos que nos escuchan desde San Pedro, Zacatepeques. Gracias por mandarnos mensaje desde donde los escuchan y gracias por contarnos cómo ha edificado sus vidas este proyecto. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta aquí y por iniciar con nosotros esta nueva etapa que será de mucha más bendición para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos hasta aquí y como en cada episodio hemos terminado, permíteme orar por ti en este momento. Padre que estás en los cielos, te doy gracias. Gracias Señor porque hemos llegado hasta aquí y porque hoy comenzamos esta nueva fase, Padre. Te doy gracias por mi equipo, por Reineri, por Oscar, por cada familia representada a través de nosotros. Te doy gracias, Señor, por todos aquellos a quienes has edificado a través de nuestros testimonios. Te pido, Señor, que sigas edificando cada vida. Y gracias, Señor, porque me permite ser luz para todos aquellos que nos escuchan. Y solo con nuestra voz pudimos edificar a demasiados. Gracias, Padre, por acompañarnos hasta aquí. Que tu misericordia nunca nos deje, Padre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.